Sí, muchas gracias, señor presidente, con el saludo a los funcionarios, a los colegas del Senado, a los colombianos que nos están escuchando por la televisión también, mis saludos. Antes de entrar en materia, señor presidente, un comentario que tiene que ver con esta comisión quinta, que es la Comisión de Asuntos Agrarios. Ayer en el periódico El Tiempo, la doctora Cecilia Álvarez, que es la ministra de Comercio, se despacha, senadora Marisa Martínez, en una especie de diatriba contra los arroceros colombianos y particularmente contra Fediarroces, y no lo menciona, pero supongo que contra Dignidad Arrocera también, y se despacha en un artículo que es al final para defender las importaciones de arroz a Colombia. Parece redactado por algún ministro, por ejemplo, norteamericano, podría estar redactado ese artículo, con la falacia de que es muy bueno para Colombia importar el arroz que podríamos producir. Y monta una película de que los altos precios del arroz son culpa de los arroceros colombianos, y eso le da vueltas de muchas maneras, ¿no? Y por ejemplo oculta un fenómeno de especulación que está cada vez más claro, y ya las propias autoridades nacionales están señalando que hay un fenómeno de especulación, no de los arroceros, sino de los intermediarios. Y guarda silencio también de cómo las importaciones que están entrando a Colombia y el contrabando está entrando con un dólar bastante más caro que antes, y que todo eso por supuesto tiene que ver con el incremento de los precios a los arroceros. Realmente lamentable la diatriba de la señora ministra. Pero además, y esto quiero detenerme un poco sobre esto, al final, en su último párrafo de su carta o de su artículo le dice a los arroceros: dígame cómo podemos apoyarlos para innovar, para sofisticarse, para ofrecer el mejor producto al mejor precio a los consumidores locales y ojalá internacionales. Atrévanse a competir, estamos para apoyarlos. Pues entonces aquí toca decirle a la señora ministra, probablemente lo ignore, no creo que lo ignore, no puede ser para tanto, que el problema de los costos de producción de un país tienen que ver, por supuesto, con la actividad de los productores, pero que los principales costos de producción de un país los define el Estado colombiano. O sea, los arroceros podrán hacer los mayores esfuerzos y los hacen. Yo conozco eso de cerca, introducen nuevas tecnologías en el cultivo, etcétera, pero el problema es que los costos principales de producción, señora ministra Álvarez, y usted lo debe saber como ministra, los define el Estado colombiano, y los define con precios escandalosamente caros. Yo le pregunto a la señora ministra, ¿cómo puede ser la producción de arroz en Colombia barata si los intermediarios de los insumos agropecuarios cobran por esos insumos mucho más que lo que se cobra en el mercado mundial? Y me pregunto, ¿dónde está el gobierno? Si la ministra realmente quisiera ayudar a los arroceros, que no le creo, por supuesto que tendría que caer con su diatriba contra los intermediarios que cobran por los insumos lo que se les antoja. ¿Dónde están los créditos baratos? Hoy los agricultores colombianos están en manos de los agiotistas, del crédito extrabancario, de uno u otro tipo de intermediario que les cobran tasas de interés del doble de las que les deberían cobrar, porque el Estado colombiano no cumple con el deber de ofrecerles el crédito, digamos, en condiciones apropiadas. ¿Qué decir de los precios de los combustibles? ¿Quién fija el precio de la gasolina? ¿Los arroceros? ¿Los precios de la CPM los fijan los arroceros o lo fija el gobierno de la doctora Álvarez? ¿Y cómo así que entonces la culpa es de los productores? ¿Quién fija las tarifas de la energía eléctrica en Colombia, que son costosísimas y que son especialmente costosas en las zonas agrícolas colombianas? ¿Los fijan los arroceros, señora ministra, o lo fija precisamente el Estado colombiano? Y las pésimas vías que se tienen en Colombia, ¿quién determina la suerte de esas vías, señor presidente? ¿El gobierno colombiano o los productores? No destruyen las petroleras, las vías, por ejemplo en Casanare, por donde tienen que sacar los arroceros el arroz. ¿No nos dijo alguna vez un ministro de Agricultura distinto del actual que era más barato
pagar un flete de Buenaventura a Bogotá, es decir, el flete de la importación, que el flete que valía, por ejemplo, de los Llanos Orientales hasta Bogotá. Y eso es culpa también de los arroceros, señora ministra. Y el tema de la asistencia técnica, que prácticamente desapareció en Colombia, también es culpa de los productores. Y la ausencia de investigación científica también lo es. Esa plaga que está afectando los cultivos de los Llanos Orientales no es en última responsabilidad del Estado colombiano. ¿Y dónde está el Estado colombiano actuando? Y más aún, los subsidios agrícolas de los gringos y los europeos y de todos los que meten arroz importado de contrabando a Colombia son equiparables a los subsidios agrícolas de los colombianos. Yo le pediría a la señora ministra que si no ayude, por lo menos modere el lenguaje y cuide lo que dice, pero aquí no pueden llegar estos ministros a abusar de su poder para garrotear a quienes con justa razón le reclaman al Estado colombiano que facilite las condiciones para la producción. El colmo es que maltraten la producción y que después les echen la culpa a los productores y además les echen la culpa con estas diatribas como la que estoy comentando. Ya entrando en materia, señor presidente, primero rechazar la ausencia de los ministros, particularmente el ministro de Hacienda. Este es un problema que se le está creando al Congreso colombiano. Yo no sé si estos ministros piensan que es que nosotros somos empleados de ellos, subalternos de ellos, y que eso les concede el derecho a maltratarnos. Sí, entonces el ministro de Minas se despacha tan tranquilo y dice, no, es que compromisos asumidos con anterioridad. Y el otro dice, no, gracias por la invitación, pero estoy muy ocupado. Ya se dijo aquí, lo dijo el senador Macías, no, es que esto no son invitaciones, estas son citaciones de un poder del Estado colombiano que tiene tanto respeto, o debería tener tanto respeto y tanta importancia como el Poder Ejecutivo. Usted sabe ese de las concepciones democráticas. Entremos ya en materia. Primero señalemos esto. Esta idea de las privatizaciones, que es una idea muy vieja y es un debate del polo de tanto tiempo, pues primero señalar que ni siquiera es una idea producto del cacumen de algún cerebro criollo. Esto pues lo importaron. Estos son determinaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los gringos y de las transnacionales. Esto está supremamente documentado. Les hago una sola cita, Plan Colombia. Los gringos tiraron unos centavos con el Plan Colombia y eso les dio derecho a imponerles los TLCs y hacer lo que se les diera la gana. Y miren lo que dice el Plan Colombia, porque el Plan Colombia no es solo un asunto militar, toda la economía nacional está diseñada en el Plan Colombia. Dice el Plan Colombia, las empresas y la banca estatal serán privatizadas. ISA e ISAGEN, 2 electrificadoras de orden nacional y 14 distribuidores de energía regionales de menor tamaño, ya están para la venta, al igual que Carbocor. Por alguna razón se han demorado en el caso de ISAGEN, pero todos los demás ya se lo despacharon y ahora vienen por ISAGEN también cumpliendo con las exigencias del capital extranjero. La otra cosa que vale la pena mencionar es que en general estas operaciones de privatización, no tengo tiempo para detenerme, pero está muy documentado, Eduardo Sarmiento lo ha documentado, yo también, son privatizaciones que al final se hacen a menosprecios. En negocios, como diría Felipe Zuleta, chimbos para el Estado colombiano. Al Estado lo tumban. Les voy a dar un solo dato, uno solo, podría darles más. El caso de Endesa, cuando compra una participación grande en Codensa y Engesa, la paga en 1997 por $1.600 millones y en los 5 años siguientes la descapitalizó en $1.737 millones. O sea que a la empresa le salió gratis. Gratis. Esta es historia patria. Algún día alguien deberá escribir una obra profunda sobre el grado de descomunal corrupción que es la historia de las privatizaciones en Colombia, como es de descomunal corrupción la historia de las privatizaciones en el mundo entero. En el mundo entero. También se nos dijo, no, colombianos, es que esos monopolios públicos son horribles, vamos a introducir la libre competencia capitalista. ¿Y qué pasó? Que transformaron los monopolios públicos en monopolios privados, en oligopolios que hacen lo que se les da la gana y que nos han disparado las tarifas en proporciones
realmente insoportables, con fórmulas tarifarias, ya lo mencioné aquí, lástima que no estén los ministros para habérselos vuelto a decir, y si lo repito aquí, presidente, las fórmulas de las tarifas de los servicios públicos son engendros de corrupción, son fórmulas tramposas, calculadas para defraudar a los colombianos. Es que esto no puede ser aquí, colombianos, que calculen tasas internas de retorno en las fórmulas, tasas internas de retorno bastante altas para los inversionistas, con supuestos, por ejemplo, de que pagan impuestos de renta del 33% y bajan el impuesto de renta al 25% y sin embargo no modifican la tarifa. ¿A cuánto se va una tasa interna de retorno si los impuestos se disminuyen y no se modifica la tarifa? Estamos hablando de un asalto a los ciudadanos. Y esto ya lo he dicho en más de una ocasión, y silencio, y los medios de comunicación silencio. Yo les pregunto a los medios de comunicación de Colombia, o refúteme a alguien, que alguien me explique si esta denuncia que estoy haciendo no es una denuncia que tiene sustancia. O sea, que cambien los costos de la fórmula y no cambien la fórmula. Es a lo que me estoy refiriendo, doctor Rico, y usted sabe muy bien de qué le estoy hablando porque usted entiende de estas cosas. El caso de las tarifas, miremos nomás 2008-2012, pero si miramos hacia atrás es lo mismo. Precios de la electricidad suben 35%, IPC sube 14%. Eso está súper documentado. Los colombianos están dejando de comer, de vestirse, de curarse para pagar tarifas de los servicios públicos de unos monopolios protegidos de manera dolosa por el Estado colombiano. Esto es lo que nos está pasando con las privatizaciones. Nos echaron el cuento de que lo que no se privatizaba se quebraba. Paja, ahí está EPM, ahí está la propia Isagen, ISA, así tengan participación privada. No es cierto, ya está Ecopetrol. Era mentira que las empresas iban a quebrar, no se iban a quebrar, entre otras cosas, porque hay una cosa que es obvia, colombianos, solo se privatizan aquellas empresas que sean o puedan ser rentables. Nunca, doctor García, se van a privatizar las vías terciarias de Nariño, nunca. Ni se van a privatizar las escuelas primarias de Ciudad Bolívar, nada de eso, nunca se va a privatizar. La privatización es que se privatiza el lomo y se le deja al Estado colombiano el hueso, o si no, no se privatizaría. Veamos cuáles son los indicadores de Isagen. Porque es que las privatizan no por malas, sino por buenas. Esta es una cosa que hay que insistirle a los colombianos. No las privatizan porque sean malas empresas, sino por buenas o porque pueden ser buenas. Miren los indicadores de Isagen en los últimos años, en los últimos 10 años. Los ingresos le aumentaron 196%. La utilidad operativa 148%, la utilidad neta 159%, el EBITDA 110%. O sea, es una empresa que no tiene ningún problema de ningún tipo, eso lo sabemos todos. Montada en un negocio de burro amarrado, porque también está protegida precisamente por las normas que protegen a los privados. A ella también le sirven las fórmulas tarifarias, la llevan en coche, y el futuro de Isagen colombianos es aún mejor. Ahí acaba de entrar en operación Hidrosogamoso. El Grupo Bancolombia, no lo digo yo ni el Polo, el Grupo Bancolombia, o sea, los banqueros privados exaltan las posibilidades hacia el futuro de Isagen, porque dicen que la capacidad instalada aumentó en 38%, que sus ingresos en 21%, que el EBITDA va a ser superior en un 60%, que tiene proyectos hidroeléctricos y de otro tipo suficientes. Repito entonces la idea, no la privatizan porque sea un hueso, señora viceministra, la privatizan es porque es un negociazo. Y de paso hago una pregunta, ¿hay comisión de éxito hay prima de éxito en este proyecto? Y le pido el favor que me diga quién se la va a ganar. ¿Quién se la va a ganar? Porque tampoco me van a seguir echando el cuento en Colombia de que todo esto son definiciones técnicas, ideológicas, por allá de la economía y no sé qué cosas. No, esto es con negocios de carne y hueso, y pregunto, ¿quién se va a ganar la comisión de éxito por la privatización de Isagen? Estoy haciendo una pregunta directa. Entonces, al final, ¿de qué es de lo que se trata esto para intentar expresarlo en lenguaje corriente? Esta teoría de vender a Isagen es la misma teoría de aquel que mató la gallina de los huevos de oro. Ustedes se acuerdan la fábula.
Alguien se encontró una gallina que ponía huevos de oro y entonces todos los días vendía un huevo de oro y le iba muy bien con la gallina de los huevos de oro. Y algún día su codicia, su estupidez lo llevó a pensar que si mataba a la gallina iba a tener una mina completa, ¿sí? A partir del cadáver de la gallina. Y la mató, ya sabemos lo que pasó. Aquí es parecido. Entonces aquí tenemos una empresa que nos renta todos los años, muy bien, en un negocio que funciona de manera impecable, la empresa no tiene ningún problema, todo le sonríe. Y la genialidad del presidente Juan Manuel Santos y el ministro Cárdenas es matar esa gallina de los huevos de oro. Y eso nos lo presentan como una genialidad. Matar la gallina de los huevos de oro. Y entonces montan un poco de falacias para confundir a la gente y por eso es que no vienen. El doctor Cárdenas no viene porque sabe que en este debate sale chamuscado, porque no resiste análisis lo que están haciendo. Entonces nos dicen, como qué genialidad, no es que no se llevan los activos, no se llevan los activos, sino que se cambian unos activos por otros, nos tratan como a bobos, yo suelo repetirlo. No, no se llevan los activos, se llevan la ganancia, nada menos, se llevan el oro, ¿sí? Nada menos que eso, nada menos que eso, en un país además, colegas del Senado, que está en un problema cambiario gravísimo. Es que ya quedó al desnudo todo el cuento de que toda la inversión extranjera llega, se apropia de la economía nacional para exportar sus utilidades. Montan auténticos dolarductos que comunican a Colombia con el exterior. Y esto es lo que va a suceder con Isagen, otro dolarducto. Y estas cosas van desbaratando las economías de los países y nos llevan a líos cambiarios como el tan gravísimo que tenemos ahora, que está disparando la devaluación del peso en relación con el dólar. Esto lo enseñan, me decía un amigo economista, en los primeros cursos de las facultades de economía. Lo que se negocian en últimos son los flujos de caja en efectivo. Una empresa vale por lo que el flujo de caja que genera. Y esta es excelente flujo de caja y entonces la van a terminar vendiendo. Inicialmente el ministro Cárdenas presentó las utilidades de Isagen como si fueran una cosa despreciable y las contrastó con las supuestas utilidades de las inversiones en las vías de 4G, que es lo que se supone se va a hacer con esta plata. En las respuestas de esos días ya corrigió, ya no dijo que la rentabilidad de Isagen era como del 2, sino que yo aceptó una rentabilidad del 10. Pero yo creo que se le olvidó otra parte de la rentabilidad, que es la valorización de las acciones, que también hay que contarla como rentabilidad. Yo tengo datos de analistas que dicen que la rentabilidad de esa empresa, incluidos dividendos e incluidos valorización de acciones, es del orden del 17%. Y a mí no me van a decir que una empresa que renta al 17 es una mala empresa, es una especie de hueso como ha intentado sugerir el gobierno. Y entonces el gobierno sale y dice, no, es que las vías 4G van a dar retornos superiores al 18.3%. Y yo pregunto, señora viceministra, ¿de qué cubilete sacan la cifra? ¿De qué cubilete? ¿Dónde está la demostración? Eso no es creíble. No es creíble. Si eso fuera creíble, todos los empresarios privados del mundo se la pasarían construyendo carreteras. No es cierto que eso rente de esa manera. No es cierto, pero además lo hacen, estos son análisis del ministerio, suponiendo crecimientos por encima del 4.6%. Son análisis que están presentes en un COMPES del 2013 que ya no es vigente, porque la economía colombiana cambió por completo. Ese crecimiento del 4.2% que consagra el Plan Nacional de Desarrollo no lo cree nadie. Ya les dijo el Fondo Monetario que no era cierto, ya les dijo el Banco de la República que no era cierto, ANID les dice que no es cierto, todo el mundo les dice que no es cierto. Luego, esa comparación de que es más rentable coger los recursos de Isagen e invertirlos en las vías 4G que quedarse con Isagen no resulta cierta. No resulta cierta. Nos dicen también que es que Isagen no es de importancia estratégica. Hágame el favor. Electricidad y no es de importancia estratégica. Hidroeléctricas y no es de importancia estratégica. Pero además esto lo dicen para ocultar un asunto que es clave. Aquí lo que termina sucediendo al desaparecer la empresa pública, la empresa estatal,
de este negocio es que queda montado el oligopolio privado. Yo le pregunto al señor ministro de Hacienda, ¿cuántos escándalos más de abusos de oligopolios y de carteles se necesita que se presenten en Colombia para que acepten cómo es que funciona la economía nacional? ¿Ya se les olvidó el cartel de las EPS? ¿No está por estallar otro escándalo de manipulación de los precios del arroz por parte del oligopolio que maneja el comercio? ¿Cuántos escándalos más y cuántas sanciones más se necesitan? Y entonces lo que van a organizar en el sector de la generación de energía es un oligopolio privado para que los compadres manejen los precios como se les antoje, porque esa es la realidad, esa es la realidad de los negocios. Es que los negocios no los hacen personas comunes y corrientes, sino negociantes avesados. No está la Superservicios investigando a la Zona Franca Celsia por un presunto incumplimiento de reglas del mercado de energía mayorista. No está esa investigación caminando, y no es lo obvio dejar una empresa estatal allí que de alguna manera establezca algún tipo de control para impedir los abusos como los que sabemos que se presentan en estos casos. ¿No les parece de soberanía nacional la presencia de empresas como estas actuando en sectores de la importancia como este? Da lo mismo que sean los extranjeros que los nacionales o que el Estado colombiano quien tenga esta empresa. ¿Por qué van a ser los extranjeros? Todos lo sabemos ya, los que se van a quedar con la empresa, porque entre otras cosas las hacen de hojitas. Se inventaron una ley de topes de generación para que EPM no pudiera seguir creciendo y garantizarles a los extranjeros que no tenían que competir con EPM. Eso es historia patria también, y se lo han aplicado a Isagen también, todo cuadrado para que unos privados se enriquezcan. Y repito la pregunta, ¿quién se gana las primas de éxito? Incluidas las primas de éxito de los proyectos de ley que cuadran las cosas en beneficio de unos cuantos compadres. ¿O es que aquí pues no pasa nada? O sea, la corrupción de este país es pavorosa, todos lo sabemos, está presente en todos los niveles del Estado colombiano, menos en los negocios, en este tipo de negocios descomunales. Es el único sitio donde no está presente. Pero además hay más problemas, son cosas técnicas conocidas. En general el capital privado es reacio, resistente para invertir en hidroeléctricas. Y sabemos que la hidroeléctrica es un tipo de energía que tiene una serie de garantías y de ventajas. Y al capital privado no le gusta invertir en las hidroeléctricas porque el riesgo es grande. El tiempo de trabajo que se llama, o sea, el tiempo entre la primera inversión y el primer ingreso producto de esa inversión es muy largo. Si hay que recuperar los dineros en plazos muy distantes, entonces el capital privado tiende a no entrar en ese negocio. Y si entra, entra porque le dan las gabelas más insólitas. Y tenemos una empresa como Isagen, que tiene proyectos hidroeléctricos para doblar su capacidad instalada, y en vez de dejarla tranquila, aquí les parece una genialidad matar la gallina de los huevos de oro y darle esa rentabilidad a un extranjero que la va a exportar y que le importará un pepino si el día de mañana en Colombia se construye o no más generación de energía, porque ¿por qué habrá de importarle? ¿Por qué habrá de importarle? ¿O es que me van a decir que la descomposición de este país ya llega hasta el punto que un extranjero privado tiene el mismo pensamiento que un colombiano? ¿Hasta allá va a llegar la descomposición de esta cosa? ¿Hasta allá va a llegar la descomposición de esta cosa? Yo les dejo la pregunta. Pero además el momento para hacer la venta es el peor de todos. Entonces el gobierno nos dice, no, es que vamos a pasar de 5 billones a 5.2 billones de pesos por el precio de venta, pero resulta que en dólares se va a bajar de 2.600 millones de dólares a 2.000. O sea, se pierden 600 millones de dólares así, y eso tampoco los mosquea, no los inmuta. O sea, el mister que se va a quedar con eso se ganó 600 millones de dólares y eso, no. Como Johnny Walker, tan campantes los amigos del gobierno nacional. Pero además, ¿qué van a hacer con la plata? Esto es importante, hay una acusación en el Consejo de Estado por detrimento patrimonial en relación con la plata, porque ya se sabe que la plata la van a poner a disposición de los inversionistas en 4G con tasas de interés inferiores a las del mercado. Esa plata se va a perder en proporciones muy grandes. Nos dice el ministro de Hacienda en una respuesta algo resbalosa, pero se entiende. Dice, el objetivo es ofrecer productos financieros a los adjudicatarios en condiciones de mercado. O sea, los adjudicatarios pues son
esos negociantes de las vías 4G, pero agrega, con características no ofrecidas en el mercado bancario tradicional. ¿Qué es eso? Con bajos costos. Porque lo que se sabe es que les van a aplicar fórmulas de crédito con 8 años de gracia. Las cuentas son muy simples, la nación pierde en ese tiro 2 billones de pesos, que van a ser un subsidio que le van a transferir a los inversionistas privados de los negocios de las vías 4G, a las que me voy a referir también ahora, porque va a tocar, senadores, ponerle el ojo al negocito de las vías 4G, que ya empiezan a salir informaciones de qué es lo que está pasando. La privatización también significa persecución a los trabajadores, destrucción de los sindicatos, envilecimiento de los salarios, fórmulas de tercerización. Y en este sentido un reclamo al Consejo de Estado. Ante el Consejo de Estado se acusó por detrimento patrimonial esta operación. El Consejo de Estado inicialmente suspendió la operación y después la resucitó y levanta la tesis de que no hay problema, en unas sentencias provisionales, que no hay problema porque el gobierno sí hizo estudios de valoración de la empresa. Pero es que lo que se está discutiendo en el Consejo de Estado, señores consejeros de Estado, no es eso. Lo que se está discutiendo en el Consejo de Estado es si hay detrimento patrimonial en la operación. Son cosas distintas. O sea, no puede ser que abogados avesados como los consejeros de Estado se les monten pleitos precisos hechos por abogados que saben, y estos se nos desmonten por las orejas respondiendo cosas que no son las del pleito. No. Esa es la falta de seriedad total. El Consejo de Estado tiene que fallar diciendo si hay o no detrimento patrimonial en esa operación. O sea, si el Estado colombiano va a perder plata, no la va a perder. Es a eso a lo que tienen que ponerle la mirada. Por lo demás, sí, ya se mencionó aquí también, señor presidente, la mayoría de los senadores colombianos, de acuerdo con los partidos en los que militan, estamos en contra de la privatización de Isagen. Estas fueron las cuentas de meses anteriores, yo no he sabido que nadie haya reculado. Y entonces aquí en mis cuentas se supone que estamos en contra del Polo, el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Verde y Opción Ciudadana. Y eso da más de la mitad del Senado, y eso no le importa al gobierno tampoco. O sea, la opinión de los colombianos representada en el Congreso tampoco importa, y van pasando por encima de eso como si nada. Pero además el gobierno mismo, lo reconoció en estos días el señor viceministro, tiene estudios donde dice que hay alternativas diferentes para financiar las 4G, distintas de la Vesta de Isagen. Yo aquí le exijo al gobierno que entregue eso. O sea, el deber del gobierno es jugar con las cartas encima de la mesa, no esconder la información, para que pueda hacerse un debate ilustrado en relación con lo que va a pasar. Permítame en esta segunda parte de la intervención mencionar una cosa que nadie ha mencionado en Colombia y yo creo que a la que hay que ponerle el ojo. ¿Cómo es ese asunto de las vías 4G? Es que aquí nos las han presentado como una cosa maravillosa y una panacea y nadie discute sobre eso. Cualquier cosa que diga el gobierno nacional o el señor vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras, se acepta como si nada. La gran genialidad de la historia de Colombia son las vías 4G. Entonces, permítame, yo voy a poner algunas inquietudes. Lo primero, van 12 proyectos adjudicados y ni uno solo tiene cierre financiero. Ya veremos si aparecen los cierres financieros y ya veremos las maromas que hay que hacer para ver si aparecen los cierres financieros. Pero además, ¿cuál es el problema de fondo? Es que este sistema de APPs, de alianzas público-privadas para construir vías, es un sistema tremendamente costoso. Las vías son por definición inversiones muy costosas, muy costosas. Y si yo le meto APP, lo que quiere decir es que disparo sus costos de manera que puede ser posible que no logre hacerse la operación, que no pueda hacerse la operación. Entonces aquí hay que plantearse unas dudas. O sea, en principio a uno le dicen vías y uno tiende a estar de acuerdo. Porque claro, con la filosofía del filósofo de Palenque es mejor tener vías que no tener vías. Y es mejor tener pues televisor grandotote que pequeñito, ¿cierto? Sí, y es mejor un almuerzo de 100.000 pesos que uno de 2.000.
Pero es que la vida es un poco más compleja que esa, entonces uno tiene que entrar a mirar si es verdad que estas son las vías que hay que hacer, y si hay que hacerlas como APP, y si se pueden hacer. Y entonces toca entrar, repito, a mirar en detalle, porque repito, la filosofía del filósofo de Palenque, por supuesto que hay que discutirla con despacio. Entonces toca entrar ya a mirar, bueno, si es verdad que esas son las vías que hay que hacerlas, y hay que hacerlas con APP, y hay que hacerlas a cualquier costo que sea. Entonces, por ejemplo, nos han dicho que son las vías de la productividad. Yo no conozco un solo estudio que demuestre que realmente la productividad del país va a aumentar en serio en relación con esas vías. Si uno mira en el mapa las vías 4G, verá un poco de alambritos desconectados entre sí. Entonces habría que demostrar. Hay algunas que yo conozco que son, digamos, tránsitos fantasmas. Nadie pasa por ahí. ¿Sí será que va a pasar la gente? Le he pedido al Ministerio de Minas, de Transporte, y al INVIAS que me den los TPDs, los tráficos promedios diarios de todas esas vías, y no he podido que me los den. Sí, la última vez me entregaron una cosa como de 800 páginas que se vuelve imposible de saber, porque es que los TPDs colombianos, yo de esto algo conozco. Los TPDs son los que dicen cuántos carros pasan por una vía, y son los que determinan pues si se hace la vía o no se hace y cómo se hace. Yo les voy a dar este dato. Yo estudié cuidadosamente la doble calzada Pereira-Armenia, y ahí lo que hubo fue un fraude descomunal, porque inflaron los TPDs para poder justificar la doble calzada cuando no se necesitaba. Porque el problema de qué vía se necesita depende de cuántos carros pasan. Y esa vía, de acuerdo con los estudios de profesores de vías de la Universidad Nacional de Colombia y de acuerdo con los manuales norteamericanos, estaba todavía sobredimensionada en el 2021. O sea, era la filosofía de Pambelé. El problema es que esas locuras se las cobran a los colombianos, a los ciudadanos, se pagan con impuestos, y por supuesto estas cosas hay que mirarles con detalle. A veces sugieren que es que no son vías de la productividad realmente, sino que son vías para promover que se mueva la economía, y que ahora en la crisis económica es bueno que el Estado invierta. Y bueno, esa puede ser una teoría que la podemos discutir, pero plantéenla con franqueza. Díganos, ¿no?, que este es un gasto neokeynesiano. Y entonces, si es gasto neokeynesiano, yo hago una pregunta: ¿y por qué invertir en ese tipo de cosas que sabemos tienen fuertes inversiones en tecnología y en maquinaria y generan poco empleo? Doctor García, esas son cosas que hay que mirar. Porque resulta que si lo que se trata es de estimular la economía con gasto público, entonces aparece un debate: ¿en qué invertimos? ¿En qué invertimos? Sigo esperando los TPDs. Le pido al gobierno nacional que me los dé para que podamos hacer sobre esto un debate ilustrado. Ustedes dirán, bueno, pero esas son ocurrencias del senador Robledo. Pues bueno, les voy a decir que la ANIF, que no es del Polo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, está sembrando dudas graves en términos de esto. Ojalá algún medio de comunicación se atreviera a comentarlo. La ANIF hizo sobre esto de las vías 4G 2 estudios que se publicaron el año pasado, uno en mayo y uno en noviembre, observando este asunto de las vías 4G. Lo primero que dice ANIF, y esto es de una gravedad monstruosa, es casi increíble que este país se gobierne así de mal, dice la ANIF que solo se está invirtiendo en los estudios, el 0.2% del valor de los proyectos, y que los estándares internacionales dicen que para que los estudios queden bien debe invertirse entre el 2 y el 3% del costo de los proyectos. Esto es una acusación de una gravedad inmensa, y es la ANIF la que la hace, que no está en contra de estas inversiones. O sea, aquí fácilmente estamos volviendo a meter en este país en este desastre de malos estudios, de improvisaciones, de tener que renegociar los contratos, de que la cosa no sale, de que pleitos y de cosas de estas. Yo aquí le hago una exigencia al doctor Germán Vargas Lleras, que me diga si esta afirmación de la ANIF es cierta o no es cierta.
Porque aquí, si el doctor Vargas Lleras se va a ganar la presidencia de la República, dirigiendo toda esta inversión de 50 billones de pesos en vías, por lo menos nos tiene que probar que las cosas las está haciendo bien hechas. Esto es una acusación de inmensa gravedad, de inmensa gravedad. Pero dice además la ANIF esto también. Voy a leerlo, para que no sea de interpretación. Muchos de los proyectos de las vías 4G no terminan de cerrar a tasas de interés que resulten razonables para todas las partes, y se ve una gran improvisación del gobierno para subsanar carencias de suficientes garantías fiscales frente a elevados riesgos. Explico esto. Estas son vías de concesión con privados. Entonces se supone que el privado es el que tiene que poner la plata, o por lo menos la parte principal de la plata, unas sumas enormes. Y esto por supuesto tiene que ver con créditos bancarios y con cuántos carros pasan y cuánto valen los peajes y cuánta plata dan. Y la gracia de todas estas vías es una cosa que se llama el cierre financiero. O sea, el negocio da o no da, porque esto es un negocio. Esto no es una obra pública, esto es un negocio. Y lo que está diciendo ANIF es que muchos de los proyectos no terminan de cerrar, o sea, cerrar es el cierre financiero a tasas de interés que resulten razonables para todas las partes. O sea, tasas de interés razonables para el Estado colombiano, para los inversionistas y para los banqueros. Y se ve una gran improvisación del gobierno para subsanar carencias de suficientes garantías fiscales frente a elevados riesgos. Está diciendo ANIF, es que si el gobierno no respalda esos proyectos mal diseñados o de imposible realización en condiciones de economía de mercado normales, si el gobierno no respalda, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Aquí también le pregunto al doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué opina de esta opinión, de este concepto de la ANIF? ¿Qué opina el doctor Germán Vargas Lleras de este asunto del que estamos hablando? Y miren lo que agrega ANIF. ¿Qué tal haber puesto al Banco Agrario a liderar créditos sindicados viales? Aquí que somos los de la Comisión de Asuntos Agrarios, ¿cómo así que la plata del Banco Agrario se va para promover vías 4G? Entonces, claro, el mismo cuento absurdo de siempre, no, es que las vías siempre son buenas las vías, pues sí, son muy buenas, pero no se pueden hacer con la plata del agro. Son problemas diferentes, como no se pueden hacer casas con la plata del agro, o no se deben, por lo menos, porque la plata del agro debe ser para la producción agropecuaria. Y agrega, refiriéndose a estos créditos viales del Banco Agrario, sin las apropiadas garantías para dicho banco, poniendo nuevamente en riesgo su viabilidad financiera en un sector que claramente le es extraño, senadores. ¿Qué es lo que está diciendo la ANIF? Que el banco puede terminar quebrado en esta operación. En un sector que le es extraño. Claro, los del Banco Agrario no tienen por qué saber de esto. Estos son temas bien complejos, de ingeniería financiera tremendamente enredados. Y el Banco Agrario no tiene por qué estar preparado para eso. Y agrega, o la nueva idea de usar sus excesos de liquidez para aumentar las garantías creditistas vía del Fondo de Desarrollo Nacional, el FDN. Le pregunto también al doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué nos dice de eso? ¿Qué le dice a la Comisión Quinta, que es de Asuntos Agrarios, que si él nos asegura que el Banco Agrario no va a terminar pringado en esto y que la plata de los agricultores, o que debería ser de los agricultores, no termina perdida en operaciones irresponsables? Sigue la ANIF, pónganle cuidado a esto otro que dice la ANIF. Repito, no lo dice el Polo, no lo dice el senador Robledo, lo dice la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. El gobierno se equivoca al afirmar que con una que llegara es suficiente, o sea, una empresa interesada, que con una que llegara es suficiente. Por favor, ¿cómo se atreven a decir que con una empresa que llegue es suficiente en una licitación de estas? ¿Será que también son licitaciones sastre? Esas que se hacen a la medida para que se la gane un determinado personaje, una determinada empresa. Ese tipo de escogencia, dice ANIF, bien puede resultar bastante subóptima, o sea, pésima. Subóptimo es una palabra amable, pues, para decir que una cosa no funciona, para los intereses de la nación, como bien lo deben saber los equipos técnicos de la ANI y del Fondo de Desarrollo Nacional. O sea, les está diciendo a los técnicos que ustedes no saben de esto. No, ustedes sí saben.
¿Y por qué proceden de esa manera? Y agrega, Colombia no solo carece de un verdadero plan maestro vial, esto es inaudito. O sea, estamos invirtiendo 50 billones de pesos y Colombia carece de un verdadero plan maestro vial, donde se prioricen los corredores centrales, sino que su conectividad multimodal con las vías secundarias y terciarias es inexistente. ¿Esto qué es en pleno siglo XXI? En pleno siglo XXI no hay plan maestro vial y no se priorizan los corredores centrales, sino que su conectividad multimodal, los distintos modos de transporte con las vías secundarias y terciarias es inexistente, senador García. ¿Esto qué es? ¿50 billones de pesos? Y agrega, en buena medida, esta falta de conectividad proviene de la atomización de los recursos, y ojo con esto, y del juego político que hacen los gobiernos centrales a los gobernantes locales para, comillas, ganar supuesta gobernabilidad. O sea, lo que está diciendo ANIF es que buena parte de estos proyectos son proyectos politiqueros, de mermelada, con lo cual el gobierno nacional cuadra gobiernos locales. 50 billones de pesos. Y agrega, lo recomendable técnicamente sería aplicar desde el presupuesto nacional y de entidades como Invías directrices sólidas para comprometerse a proveer las vías directamente y no a través de contratos mermelada. La frase contratos mermelada no es mía, es de ANIF, a través de contratos mermelada que terminan en malos diseños y en pésimas administraciones, cuando no en abierta corrupción. Doctor Germán Vargas Lleras, espero una explicación de esto que le estoy diciendo. Espero una explicación de esto que le estamos planteando aquí en este momento. Pero además ANIF no solo dice esto, sino que lo sustenta en hechos. Entonces miren ustedes, hay un problema de fondo en buena parte de estos proyectos, y es que no les dan los flujos, o sea, no pasan el número de carros suficiente. Privatizar vías cuando hay hartos carros, eso es mamey, porque usted coge y pone un peaje y el peaje es como una registradora y usted cobra y cobra y cobra y hace lo que sea. Lo que pasa es que muchas de estas vías no pasan los carros suficientes, que incluso uno se pregunta, ¿sí se necesita la vía? Porque por ejemplo una doble calzada, si no pasan los carros suficientes es porque no se necesita la vía. Es que esto es una cosa elemental. Esto es como el bobo que coge en su casa y pone un tubo de agua de 1 pulgada o 2 pulgadas para que le entre a la casa. No sabe, no entiende nada. Es que entra de media pulgada los tubos de agua a las casas, es porque con media pulgada es de sobra. O sea, las vías son flujos y los flujos son determinados por lo que pase por el flujo. Hay manuales gringos excelentes, yo los conozco, donde a usted le dicen con toda precisión usted qué tiene que hacer, dónde pone un pare, dónde pone un semáforo, dónde pone doble calzada, cuánto tiene de ancho la vía, si hace puente elevado o no lo hace, etcétera. Bueno, y miren lo que dice sobre los proyectos de la segunda y la tercera ola, dice ANIF. Sobre el tema del tráfico, porque el tráfico es la clave del negocio, dice: el 64% de los proyectos, o sea, más de la mitad, 16, de la segunda y la tercera ola, no tienen tráfico actual que asegure un tráfico suficiente que le interese a los privados. No pasan carros, hoy no pasan carros. Y entonces dice ANIF, entonces esos proyectos pueden realizarse como obra pública u otra modalidad. O sea, como eso es un hueso, pues que lo pague el Estado. Y el Estado verá cómo lo hace. Pero entonces aquí la pregunta que yo me hago es, bueno, y si la va a pagar el Estado, es decir, nosotros, ¿por qué lo hacen? ¿O dónde está la explicación por lo menos? Segunda opinión de ANIF. 13 proyectos, el 52%, no tiene tráfico potencial que interese a los privados. O sea, los primeros es tráfico actual, no lo tiene suficiente. Estos de los que estoy hablando, el 52%, no tiene tráfico potencial hacia el futuro, o sea, no es sostenible el proyecto porque no va a haber tráfico suficiente más adelante. Y hay otros 13 proyectos, o todos pueden estar revueltos, el 52%, que dicen que no tienen tráfico actual ni potencial.
Estos son temas que el país debería estar discutiendo y que el gobierno debería estar explicando. ¿O es que el truco es que no se sepa para que puedan hacer lo que se les antoje y después, cuando llegue la hora de pagar los platos rotos, entonces busquen a alguien para que pague los platos rotos? Y esto se le agrega otro problema: es que estos son proyectos montados con el sistemático maltrato a la ingeniería nacional. Son proyectos calculados para que con ellos se queden descomunales monopolios y transnacionales. O sea, el ingeniero común y corriente, las pequeñas y medianas firmas, para afuera. Si mucho podrán entrar de subalternas. Y este no es un debate menor, señora viceministra, porque si son los recursos públicos, ya voy a terminar, si son los recursos públicos, yo me pregunto, ¿y por qué solo para 3 o 4 gatos gordos y lustrosos? Bueno, ya nos pasó con las viviendas famosas, las 100.000 gratis. Ese debate lo vamos a hacer aquí. Voy a demostrar cómo un porcentaje desproporcionado de esas viviendas las están construyendo grandes magnates, y los pequeñas y medianas firmas de ingeniería no tienen derecho ni tienen cabida. Y este es un debate que estoy proponiendo. ¿Qué tipo de capitalismo vamos a tener en Colombia? Si hay un acuerdo de que esta es una economía de mercado, entonces yo introduzco un debate. ¿Qué tipo de economía de mercado? ¿Solo de monopolios y transnacionales? O sea, los hipermercados tienen derecho a arruinar a todos los pequeños y medianos comerciantes de Colombia. Todo el negocio de la infraestructura es para 3 o 4 principalmente extranjeros. Todas las viviendas que se construyen, la misma cosa. Todos los pequeños y medianos dueños de buses tienen que entregarle su propiedad a 3 o 4 firmas para que se le queden con toda. Bueno, esa es la política del Estado hoy, pero yo diría que se debería discutir, a ver si eso es conveniente o no es conveniente. ¿Sí? ¿Cómo es que entra al país todo? Yo sobre eso les cuento esto. En Europa ustedes no pueden poner un hipermercado donde se les dé la gana. El Estado no lo permite. El Estado dice, no, aquí hay zonas que son para pequeños y medianos comercios y no me ponen hipermercados aquí. Y el señor del hipermercado se va para las afueras de la ciudad. Son temas que se deberían discutir en Colombia. Y bueno, este lío que tenemos, ya he señalado los problemas estructurales que está teniendo el plan de las 4G, o sea, no dan los cierres financieros, no aparece la plata, y Isagen va a tener que regalar prácticamente su patrimonio para poder medio hacer los cierres financieros, pero todo esto se agrava con una circunstancia que es nueva, es el hundimiento o la crisis grave de la economía nacional que empezó a final del año pasado. Entonces yo le pregunto al doctor Germán Vargas Lleras y al presidente Santos, ¿no van a sentarse a reanalizar esto? O sea, aquí vamos a seguir como caballo desbocado, como si nada pasara. Aquí no pasó nada. O sea, aquí se van a hacer vías que no son necesarias como vías de verdad de la productividad, sino como negocio para unos cuantos inversionistas o unos cuantos constructores. También con la crisis fiscal que está teniendo el país, por lo menos debería discutirse. Termino entonces diciendo esto. Son muchas las razones para oponernos entonces a la privatización de Isagen. Yo me uno a todas las voces que dicen que Isagen no debe privatizarse. Eso es matar de la gallina a los huevos de oro. Eso es una decisión absurda, y más para sostener proyectos que como ya he mencionado, resisten poco análisis. Y hago la advertencia, no le dediqué todo el tiempo que quisiera a mirar esto con más detenimiento. Simplemente he publicitado lo que dice la NIF. ¿Qué tal que escarbáramos a mayor profundidad? A ver qué sería lo que nos sale. Pero yo sí le pediría al gobierno por lo menos un grado de seriedad, al presidente de la República y al vicepresidente. Bueno, siéntense a pensar e infórmenle al país cómo se van a mirar estas cosas. Son 50 billones de pesos. Yo no digo que no puedan hacerse las vías, no es eso lo que estoy planteando, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cómo son las cosas? O sea, gobernar bajo la doctrina Pambelé me parece bastante discutible, porque el diablo está en los detalles. Ahora me preocupa, yo veo al gobierno tan decidido y con desplantes como el de hoy de no venir a esta comisión y no venir hace 8 días, veo que van a, como se dice coloquialmente, a braviar esta cosa. Se van a despachar con esa privatización. Y entonces llamo a los colombianos a que reclamemos y a que nos opongamos, a que nos movilicemos en contra. Digamos que no debe ser así. El doctor Santos ganó las elecciones, pero no tiene derecho a hacer lo que se le antoja. O sea, que hay debates que hay que realizar con toda seriedad. Muchas gracias, señor presidente.